Hola, soy el pastor Victorio García Barbón dándote la bienvenida a otra sección más de Cápsulas de Vida, una sección que hemos diseñado de reflexiones. Son reflexiones cortas, no son mensajes, no son predicaciones, no son enseñanzas, sino también entendemos que hay una parte tuya que necesita oír estos mensajes, estas reflexiones, cómo renovar el entendimiento, cómo tener motivación, cómo tener una visión clara de las cosas, cómo transformarnos de día en día, cómo renovarnos de día en día, cómo ser perseverante, cómo tener constancia. Es una parte que necesitamos nosotros también tener, porque nosotros somos personas que somos espíritu, vivimos un cuerpo, pero tenemos una mente que necesitamos renovarla. Necesitamos pues también oír toda esta serie de cosas. En esta ocasión quiero hablar contigo sobre un pasaje bíblico. Es un pasaje bíblico o una historia bíblica. El hecho que sea historia no quiere decir que haya sido mentira, porque ahí está registrado, pero nos enseña que si somos perseverantes y tenemos constancia y tenemos una visión clara de hacia dónde vamos, como en otras ocasiones te hemos sugerido que vayas ahí a la tienda, en el internet, y veas los cuadros que tenemos ahí, que todos tienen un mensaje, como el del faro que tiene la luz y atraviesa la tormenta, y que debemos mirar nosotros no la tormenta, sino lo que hay del lado de allá de la tormenta, que igual que el águila se remonta con los vientos y vuela por encima de la tormenta. O sea, si tenemos una visión clara de hacia dónde vamos y qué queremos, y usamos los pasos que en otras ocasiones te hemos enseñado, de tener una meta definida, de buscar información, de tomar acción, de hacer un análisis de progreso cada cierto tiempo para hacer ciertos ajustes y continuar hacia adelante. El hecho de que todo no esté saliendo al pie de la letra como nosotros lo planeamos cuando empezamos, no quiere decir que hemos fracasado, sino que vamos en camino, camino hacia el proyecto. A veces tenemos que pasar por muchos lugares. Hoy te quiero hablar de un personaje bíblico estupendo, que es José. José, su final, su destino final o su predestino era vivir y estar a cargo de todas las pertenencias del faraón y estar a cargo del palacio. Pero para llegar ahí pasó un proceso que en muchas ocasiones cualquiera otro se hubiese rendido, se hubiese arrepentido, se hubiese rajado, porque no hubiese tenido una visión clara de las cosas. José empieza teniendo un sueño. Todos nosotros debemos soñar. Soñar es visualizar donde queremos llegar, aquella meta que nos hemos trazado, hemos buscado información. Dice que Dios le da un sueño a José, y ese sueño él cometió el error que no debemos cometer nosotros, compartirlo con gente que no están en el mismo sueño. Todo el mundo no pertenece a tu sueño. Y los hermanos y el papá no pertenecían a su sueño, y lo que hicieron fue envidiarlo y atacarlo y perseguirlo, tanto que procuraron hasta la muerte de él, quisieron matarlo, quisieron desaparecerlo. Y uno de ellos pues salió en defensa de él, su hermanito menor, y lo defendió, pero finalmente pasaron unos mercaderes que iban rumbo a Egipto, y ellos vendieron a su hermano José a esos árabes. Cualquiera otro hubiese pensado que esa era una situación adversa. Tenía todas las características de ser adversa, pero es que la palabra dice que aquellos que aman a Dios, escúchame, todas las cosas producen para bien aquellos que conforme a su propósito son llamados. Aunque tenía apariencia adversa, esa adversa cooperó para bien con las demás cosas, porque la caravana que iba a ese Egipto fue el transporte que Dios usó para llevar a José a Egipto. De otra manera hubiese tenido que salir él caminando. Allí lo vendieron a un señor llamado Potifar, que era capitán de la corte del rey. Pero mira todas las vueltas que José tuvo que dar. Eventualmente José, que era de hermoso parecer, dice la Biblia, la esposa de este individuo, una mujer malísima,
empezó a presionar a José para tener relaciones con José, y José le decía: yo no puedo fallarle al capitán que me ha dado su confianza, y a Dios tampoco. Y en una ocasión esa mujer lo arrinconó y José salió corriendo y ella le arrancó la ropa y lo acusó, y el marido pensó que era verdad y echaron a José en la cárcel. Pero que el echar a José en la cárcel era el propósito que Dios tenía, la provisión que Dios tenía para eventualmente que José conociera dentro de la cárcel a unos individuos que estaban presos allí, que habían trabajado con el rey. Eventualmente el rey tuvo un sueño, uno era el panadero, el otro era el copero del rey, el que probaba el vino del rey, y eventualmente este rey tuvo un sueño, y el sueño nadie había podido interpretárselo, y entonces José en la cárcel ya lo conocían como el que interpretaba sueños. Entonces este faraón mandó a buscar a José a la casa, y José le interpretó el sueño, y Dios le dio favor, Dios le dio gracia a José para con el rey. Y resultó que el rey le dio su carro, le dio su anillo y lo puso a gobernar sobre todo Egipto. Quiere decir que el destino de José, o el predestino, era rumbo al palacio. Pero ¿cuántos lugares tuvo que pasar José para llegar allí? Entonces el hecho de que tú estés pasando en este momento por una situación adversa no quiere decir que tú no vas a llegar donde ya tú soñaste, porque cuando tú sueñas, entiende que lo que tú estás soñando, el que puso eso ahí en el corazón tuyo fue Dios. Ese deseo tuyo de lograr eso, siempre y cuando sea una cosa que tenga un buen valor, y sea una cosa que sea decente, y sea una cosa que glorifique a Dios, y sea una cosa que no sea ilegal, pues tú tienes que entender que ese deseo tuyo que hay en su corazón, oye, el que pone el deseo, dice: deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones o los deseos de tu corazón. Quiere decir que ese deseo que hay en el corazón tuyo de lograr eso, fue Dios el que lo puso. Pero si tomamos el ejemplo de José y preguntamos, claro, hoy leemos ahí, si la pregunta es: ¿hacia dónde iba José? Como tú lo lees completo, tú respondes: rumbo al palacio. Ajá, pero si nada más tú tuvieras la mitad de las páginas y no leyeras ahí donde dice palacio, entonces tú serías capaz de decir: no, José iba rumbo a la cárcel. No, José no iba rumbo a la cárcel. La cárcel fue una de aquellas cosas que obró para bien para aquellos que amaban a Dios, aquellos que conforme a su propósito eran llamados. Recuerda que donde hay promesa, hay propósito, y donde hay promesa y propósito hay problema, pero despreocúpate que siempre que hay problema, también Dios nos garantiza que hay provisión. Así que yo declaro sobre ti que tú vas rumbo a un palacio, tú tienes un predestino de parte de Dios, que lo que tienes que tenerlo claro, además de claro, ser perseverante, ser consecuente y creer que donde quiera que haya un problema hay una provisión para ti. Así que será hasta la próxima y te declaro yendo rumbo a tu palacio. Adiós.